El tema que hoy nos compete tiene que ver con las enfermedades del oído interno. La semana pasada se supone que nosotros hubiéramos dado las enfermedades del oído medio, ¿ya? Pero por la feria y por la determinada situación no se pudo dar. Lunes y martes hubo feria, no se pudo dar. Entonces, la semana que viene, cuando ustedes presenten el trabajo de investigación sobre la cartilla tonal, vamos a tratar en esa clase práctica, cuando ustedes presenten eso, dar algunos temas con relación al oído medio. Si no, se lo estudian. Ustedes no son síndrome de edad, ni son autistas, ni nada. Ustedes tienen coeficiente de inteligencia de 95 y más. Por lo tanto, se lo estudian y cualquier duda que tengan me preguntan. Pero de todas maneras, como profesor responsable, les voy a tocar algunas cositas de ese tema. Vamos a ver el tercer tema, porque prácticamente estamos entrando ya en nasofaringe. Así que esta es la última clase de la parte de otorrino. Vamos a ver este tema, y este tema tiene que ver con lo último de otorrino, que tiene que ver con las enfermedades del oído interno. Fuimos viajando desde el oído externo al oído medio al oído interno. Ojo, la prueba de Rinner y Weber hay que llevar diapasón. El diapasón vale 75 bolivianos. Cómprenlo. Cuando lo quieren, y si no lo quieren al final, o si no lo pueden fracturar en 20 pedazos, diapasoncitos para repartírselo entre todos, me lo dan, y yo les doy el dinero de lo que les costó. Y lo dejo como material de estudio, porque el mío yo lo dejé el año pasado ahí y se me desapareció. Pero este año me lo voy a recoger, lo voy a guardar aquí en la dirección de carrera. Y entonces compren, no tengan pena, yo después les doy el dinero. Pero sí sería bueno que tuvieran cada uno. Entonces, ahí con relación a eso, tienen que hacer las pruebas e interpretar los resultados. ¿Ya? Y lo otro es la otoscopía con los detalles anatómicos, además de romper simple y romper sensibilizado. Vamos a la enfermedad del oído interno. ¿Tu carta ya la entregaste? Me dijiste que sí. Ya. Yo estuve por allá la semana pasada con la señora Lice Guimeta, y la Lice Guimeta me dijo que cuando tú entregaras la carta, yo voy a hacer después entonces la mía y te pongo la nota. ¿Ya? Así que yo sellaba para que tengas tu nota. Tu nota de práctica. No, igual que yo. Pero les cuento que ya, eso es todo. Vamos a trabajar con relación a la clase de hoy, que es bastante larga, pero bien bonita, necesaria, para que puedan interpretar. Muchas de estas cosas ustedes las saben, porque ya las vieron en las clases que hemos dado. En el otorrino todo se complementa. Mira, qué malo está el cielo. En el otorrino todo se complementa. Pero no es nada del otro mundo ni nada que no les voy a enseñar. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? ¿Están los ahí dispuestos? Vamos a ver. Previacusia, que ya saben lo que es. Ya, como vimos en semiología, vieron qué cosa es previacusia. Vamos a ver traumatismo acústico. Vamos a ver ototoxicidad, que está muy bien relacionada con la práctica médica aquí, la práctica médica actual, porque la ototoxicidad no es más que una lesión tóxica del oído secundaria a fármaco. ¿Bien? La enfermedad de Meniere, que es de todas esas enfermedades del oído interno la más estudiada de todas, y aún todavía existen sus controversias y existen sus misterios, pero está la enfermedad de Meniere. Y el vértigo postural paroxístico benigno, que también es otra de las que se ha estudiado. De estas dos es la más estudiada, esta es menos, pero esta se puede ver, aunque no se ve con frecuencia en la práctica médica, esta Meniere, pero se ve en casos de Meniere. ¿Ya? Entonces, vamos con previacusia. ¿Qué cosa? Fíjense, a ver, ¿qué cosa es previacusia? Disculpa que me quité, ¿qué cosa es previacusia? Presbiacusia. ¿Qué cosa? Depois de 60 anos, a diminuição da audição depois de 60 anos, ¿no? Previacusia, ¿qué cosa es? Ahí está. Ah. Dice, interpreten lo que dice Helen Keller, que no es gente, por supuesto. La ceguera me separa de las cosas.
La sordera me separa de las personas. ¿Ven lo importante que tiene, la importancia que tiene que nosotros, en el adulto mayor, nosotros trabajemos la previacusia y descubramos los trastornos de hipoacusia y podamos darle solución a algunos de estos problemas? Porque la ceguera lo separa de las cosas, pero la sordera me separa de las personas. Y es preferible estar separado de las cosas y no de las personas. Entonces, como ustedes ven, esto es un trastorno de tipo de audición. Hay una disminución, incluso puede ir hasta la pérdida de la audición. Esto se puede ver, por ejemplo, en las personas que estamos relacionadas con la edad. Bien, ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí hay un esquema del oído y ustedes conocen esto mejor que yo. Saben el oído externo, el oído medio, el oído interno, saben lo que significa cada uno y qué función tiene cada uno. Y aquí, ¿qué cosa es previacusia o pérdida auditiva relacionada con la edad? Es la pérdida, es como todo proceso de envejecimiento. En el proceso de envejecimiento normal del ser humano, para donde vamos a ir todos, porque yo estoy en ese camino, pero ustedes van detrás de mí, no se vayan a pensar que ustedes se van a quedar atrás, ¿ya? A no ser que, bueno, no sé. ¿Qué tenemos? Tenemos desmineralización ósea, sí, hay pérdida de los minerales del hueso, hay descalcificación, eso es parte del proceso de envejecimiento. Hay también, ¿qué cosa? Acomodación, que eso se llama presbicia, ¿verdad? Es parte del proceso de envejecimiento. Tenemos también otoesclerosis, que también es parte, y la presbiacusia también es parte del envejecimiento. Fíjense, y cada uno de los órganos nuestros, en la medida que van avanzando los años, uno va a ir así, llega a un punto y posteriormente va bajando en picada de nuevo, porque es parte del proceso de la vida. Es parte del proceso de la vida, ¿ya? Entonces, esta es la causa más frecuente de hipoacusia, fíjense, como también la enfermedad de la enfermedad de tipo neurodegenerativo, mucho más frecuente que los trastornos de tipo de conducción. Y si yo les digo ahora a ustedes, ¿dónde es que se produce el daño a nivel de la enfermedad neurodegenerativa? ¿A dónde ustedes creen que sea? ¿Dónde? ¿En el oído? ¿Cuál? En el oído interno. ¿Por qué en el oído interno? Sin ir mucho a los detalles anatómicos y a la fisiología del oído. Porque en el oído interno están las células de Golgi, está el aparato de Golgi, está las neuronas, está la persona que se encarga de que el impulso que viene por vía aérea llegue a los huesecillos y se transforme en mecánica y posteriormente pase al oído interno y se transforma en electroquímica. ¿Por qué electroquímica? Porque cuando ya pasa del oído medio al oído interno, pasa con un impulso eléctrico, pero químico, porque también se generan una serie de sustancias químicas que favorecen el impulso eléctrico para que llegue el sonido al área de Bowman que tiene que ver con la audición a nivel del sistema nervioso central. Bien, entonces fíjense que va de un estímulo auditivo, un estímulo aire, un estímulo X, mecánico, electroquímico. Ahora, esto es predominantemente en poblaciones mayores de 65 años de edad, casi un 40%. No quiere decir que todos los abuelitos la padezcan, pero un 1% de la población padece de este problema. Y son estos viejitos que ustedes lo ven, que están, ustedes lo llaman y le dicen, Pepe, Pepe, y Pepe no escucha. Y tiene que acercarse, Pepe, no se escucha. Tengo uno ahora ahí que tiene un síndrome posicional benigno, este que vamos a ver al final, que la causa es periférica, porque tiene causa periférica y tiene causa central, pero todo a partir de una cirugía que le hicieron todo comenzó a partir de una cirugía de senos perinasales. A partir de ahí él empezó a tener trastornos de tipo de hipoacusia y trastornos de mareo y desorientación y las cosas le daban vuelta. Pero bueno, está ingresado al hospital en la Uruguay. Pero fíjense que esta es una enfermedad del adulto mayor. Bien, del adulto mayor. Ahora, ¿la presbiacusia va a repercutir notablemente en la calidad de vida de las personas? Sí, porque es como dice Kellen, me separa de las personas. Un abuelito con trastornos de presbiacusia es un problema para la sociedad,
primero por los accidentes que generan. Segundo, porque se aíslan de la comunidad, se aíslan de la familia, se aíslan del medio. Y eso no es bueno, porque eso acelera ¿qué? La aterosclerosis, acelera la demencia, acelera el Alzheimer, acelera los trastornos vasculares, acelera todo tipo de, acelera el envejecimiento, deprime el sistema inmunológico y al final, pues entonces no tiene calidad de vida. Si ustedes van a los países europeos donde la gente vive bien, doctor, por favor, me cierra la puerta para que no se vaya a ir, doctor. Si ustedes van a los países europeos, miren para que ustedes vean lo que es la vida, sino que al final no nos da tiempo lo guardado, lo estudian. Fíjense para ustedes lo que es la vida. Los europeos tuvieron 2 guerras mundiales, una en el año 17 y una en el año 36. La última se acabó en el año 45. Tuvieron 2 guerras mundiales donde se destruyó prácticamente toda Europa. Europa se destruyó completa. Esa Europa que conocemos bonita, gótica, medieval, todo eso se reconstruyó después. Sin embargo, esta gente son los que mejor esperanza de vida tienen. Esta gente vive 90 años, 95 años, 98 años. Cuando vamos a los países latinoamericanos y a los países en vía de desarrollo como los nuestros, la gente tiene una esperanza de vida de unos 65 años, 60 años, 65 años. Los que mejor viven o los que mejor se alimentan tienen una esperanza un poco peor. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿y por qué cosa es? Porque los sistemas de salud en esos lugares están bien implementados y hacen prevención y se encargan del adulto mayor. Entonces, estos viejitos con previa acusia, pues se les estudia la previa acusia. Se les hace los estudios pertinentes y si necesitan un implante coclear o un implante de cualquier tipo, le mejoran y le ponen el implante. Y mejora la esperanza de vida, mejora su calidad de vida y pues entonces pues tienen una mejor vida. Porque la calidad de vida está en eso, en que si tiene problemas visuales, mejoremos eso. Si no tiene dentadura, pues busquemos la dentadura, el famoso programa Sonrisa Feliz que hay aquí en Bolivia y que debe haber en Brasil también. Si tiene una fractura de cadera que está anquilosada, hacer una prótesis de cadera. Y así ir resolviendo los problemas para darle calidad de vida a la tercera edad. ¿Bien? Entonces, como ustedes ven, sí afecta la calidad de vida de estas personas, la previa acusia. Y lo van a encontrar en la comunidad. Cuando ustedes vayan a su comunidad, que ustedes dispensaricen su comunidad, ¿ya dieron ya bioestadística? Sí. ¿Vieron estadística? ¿Y saben cómo se dispensariza una comunidad? Por grupos etarios, ¿verdad? Y van a ver que cuando ustedes vayan a dispensarizar su comunidad, que vean los grupos etarios, que ya vean a la población mayor de 60 años, van a ver que van a tener una población de mayor de 60 años X. Y dentro de esa población, cuando ustedes hagan las pesquisas de salud, van a encontrar que van a tener pacientes con previa acusia. Van a tener pacientes con trastornos de tipo de hipoacusia. ¿Ya? Entonces ustedes como médicos tienen que hacer un bosquejo, tienen que hacer un trabajo donde ustedes los puedan identificar y tratar de darle solución a esos problemas de salud. ¿Ya? Entonces, fíjense que es importante. Ahora, desde el punto de vista de la fisiología de la audición, que voy a leer para no divagar mucho y no andar viajando tanto, pero ya ustedes más o menos saben qué es lo que sucede aquí en la previa acusia, porque ya ustedes saben la fisiología normal del oído y desde el punto de vista fisiopatológico también cuántas cosas conspiran contra el buen funcionamiento del oído. Ahora, la audición es un proceso complejo en el que van a interactuar diversas estructuras. Claro, oído externo, oído medio, oído interno, y cada uno de los detalles anatómicos que hay allí son importantes: el oído externo, oído medio y oído interno. Y por ejemplo, si usted tiene una malformación congénita del oído externo, pues usted va a tener un trastorno de tipo de conducción, ¿verdad? Porque usted puede que esa malformación esté propiciando o favoreciendo, ¿verdad?, la audición, la pérdida de la audición. Fíjense cómo lo dice. Ahora, el pabellón auricular tiene la capacidad de amplificar el sonido y dirigir las ondas sonoras al oído medio. Claro, el pabellón auricular que nosotros tenemos no está ahí por gusto. No está ahí por gusto. Alguna razón le encontró a nuestro Señor para darle al pabellón auricular la importancia que tiene. Y fíjense, si es así, que si nosotros nos quitamos el pabellón auricular, prácticamente la ampliación del sonido es muy compleja, porque todas las ondas sonoras de donde quiera que te llamen, norte, sur, este, oeste, noreste, suroeste, no sé, todas van hacia ahí. Y estos detalles anatómicos que tenemos aquí, que hemos aprendido cuando vimos la primera clase, todos estos detalles anatómicos, todos se van a enfocar
a redireccionar el sonido hacia la entrada del canal auditivo externo. Por eso es la importancia que tiene el pabellón auricular. Por eso es la importancia. Porque si no, los niños que tienen agenesia de pabellón, no le pusieron un pabellón, no le hicieron un implante, no trataron de hacerle un implante de pabellón con el objetivo de buscar, porque el objetivo que tiene es la amplificación del sonido. Bien, este último, además de amplificar el sonido, es quien se encarga de transformar la onda sonora que viaja por el aire en variaciones de presiones que serán sensadas en el oído interno. Es decir, que además de que él redirecciona el sonido que llega al oído, él también se encarga de acomodar las presiones que llegan al oído. Fíjense, además actúa como un mecanismo de protección del oído medio, del oído interno. Bien, en lo que respecta al oído interno, debemos destacar la cóclea que con forma de caracol contiene al órgano de Corti. ¿Qué tiene el órgano de Corti? Bueno, simple y llanamente es el que se encarga de recibir toda la actividad electroquímica que viene a partir del sonido por el conducto, llega a la membrana, se mueve, huesecillo, martillo, yunque, estribo, cóclea, ventana oval. Ahí ya hay actividad de tipo mecánica. Cuando entra a la ventana oval que va a ir hacia los canales semicirculares para llegar a la cóclea, se transforma en energía electroquímica, porque es una actividad eléctrica que después viaja por el nervio hacia la corteza, el lugar donde debe estar. Entonces, fíjense para que ustedes vean que aquí en este órgano de Corti, con el sistema magnética, es donde están esas neuronas, esas células que hacen sinapsis, que llevan la información. Que por supuesto tienen las células ciliadas, que son las que están dentro de él, que se encargan de transformar las ondas mecánicas del sonido en señales electroquímicas que a través del nervio auditivo arriban al sistema nervioso central para procesar esta información. Recuerden que nosotros esta información que llega por ahí, la llevamos hacia el área que tiene que ver con la audición, y ahí hay células histológicas que están encargadas de procesar la información. Unas tienen una histología diferente, que se encargan de la información que viene por la que uno transmite por vía verbal. Acuérdense que hay dos centros que tienen que ver con el habla. Uno, el que nos permite hablar, y otro, el que nos permite entender lo que nos dicen. Yo estoy hablando con ustedes, pero para ustedes poder entender lo que yo les estoy diciendo, tienen que llegar a un centro que están aquí en el área de Broma y de Huelnique. Uno está aquí y el otro está aquí, y a través de unas conexiones nerviosas, el centro que recibe la información del entendimiento después transmite al anterior, que tiene que ver con la expresión de la palabra, y por eso que nosotros podemos entender lo que nos dicen y hablar después, responder lo que nos preguntan con entendimiento. Fíjense, entonces lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede aquí. La cóclea convierte las vibraciones causadas por el sonido en impulsos electroquímicos que son enviados a terminaciones nerviosas, por supuesto a través de los ganglios sensitivos, porque esto es una vía de tipo aferente, no eferente, que no se les olvide, que van al cerebro y lo que nos permiten oír. ¿Ya? Ahora, tipos de previacusia. Los tipos de previacusia van a estar en relación o se van a clasificar de acuerdo a la función de la estructura dañada. Y van a ser varios tipos. Uno, de tipo sensorial. Cuando hablamos del sensorio, estamos hablando de quién? De las células ciliadas. ¿Verdad? De las células ciliadas. Otra, de tipo neural. Ya estamos hablando de transmisión eléctrica del impulso eléctrico. Ahí están los ganglios en espiral. Las metabólicas, las atrofias de las atrial. Las conductivas cocleares, las que tienen que ver con el ligamento espiral. Las centrales, que aquí en las centrales dice, dada la complejidad de las conexiones neuronales a través de los cuales los estímulos auditivos se transmiten hasta la corteza cerebral, es lógico esperar que las lesiones de esta vía afecten la audición. Cuando hablamos de las centrales, estamos hablando de la vía como tal, que va hacia el sistema nervioso central. Hacia el sistema nervioso central. Y las mixtas es la que tienen un patrón mixto, que tienen un poco de esto, un poco de esto, un poco de lo otro. Es decir, si yo le preguntara esto en el examen, pero clasifíqueme los tipos de previacusia que usted conoce. Bueno, doctor,
Mencionan 3 tipos de previacusia. Bueno, ahí tiene la sensorial, la neural, la metabólica, la conductiva coclear, la central y la vista. ¿Bien? Esto es importante que lo entiendan para que después puedan entender otras cosas, las demás patologías que están muy relacionadas con esto. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista de etiopatogenia, dice que la previacusia nace de la interacción genoma-ambiente y está influenciada por factores genéticos, mecanismos celulares relacionados con la edad, factores ambientales y enfermedades asociadas. Factores genéticos, mecánicos, celulares relacionados con la edad, factores ambientales, enfermedades asociadas, está relacionada con la edad, está relacionada con mecanismos, con la genética de nuestro cuerpo. En la medida que vamos avanzando en el envejecimiento, pues se van produciendo lesiones a nivel de nuestro órgano del oído. También hay familias que padecen genéticamente de hipoacusia o que transmiten en su genética hipoacusia, porque son enfermedades de tipo congénita, enfermedades genéticas. También tenemos relacionadas con factores ambientales, lo hemos dado en clase, los ruidos excesivos, por eso conociendo lo que se llama fatiga auditiva. Y están las enfermedades asociadas. ¿Qué enfermedades asociadas pueden empeorar todo esto? Las de siempre, las de siempre. Es increíble, es imposible que un médico, cuando vea a un paciente, no pregunte antecedentes patológicos personales. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus es una enfermedad asociada que puede empeorar la presbiacusia, porque acelera el proceso de envejecimiento, porque acelera el daño a nivel del oído, porque las altas concentraciones de glicemia en sangre, lejos de comportarse de manera positiva o a favor del individuo, se comportan de manera degenerativa y aparece lo que se llama la nefropatía, la autoesclerosis, las lesiones vasculares, tanto de la microcirculación, la macrocirculación y la circulación venosa, la que tiene relación con el corazón, daños a nivel del oído, daños a nivel del ojo, como se llama la retinopatía diabética. Entonces, las enfermedades como la diabetes mellitus, las enfermedades sistémicas vasculares como la hipertensión arterial, las enfermedades de tipo degenerativas como son las enfermedades autoinmunes como son el lupus, ¿bien? Son enfermedades que se asocian a la fisiopatología o la etiopatología de la presbiacusia. ¿Ya? Porque si normalmente a partir de los 65 años el abuelito iba a tener presbiacusia, puede ser que como tiene una enfermedad de base, se acelere la presbiacusia. Se acelera la presbiacusia, por eso también, miren, también se acelera la presbiacusia, se acelera el Alzheimer, se acelera la demencia, se acelera la demencia vascular, la demencia senil. Entonces, es importante que nosotros en nuestro medio de salud, nosotros podamos identificar los factores de riesgo de nuestra población. Si no, estamos fritos, porque usted no hace nada con tratar la presbiacusia y no tratar la diabetes mellitus, o no hace nada con tratar otra patología y no trata la enfermedad de base que tiene su paciente. Ahora mismo tengo un paciente que tiene un pie diabético, tiene pulso, está en la Galitea, tiene pulso. La familia loca porque el médico le dijo, el traumatólogo le dijo, no, porque hay que amputar el pie, tiene un pie diabético derecho, pero tiene pulso. Ahora, generalmente, ¿qué hacemos nosotros los médicos? Nosotros los médicos no seccionamos miembros, eso se hacía antes, ¿eh? Ahora hay Doppler vascular que nos permite a nosotros saber si la irrigación a nivel del miembro inferior es suficiente. Y si es suficiente, porque vamos a seccionar el miembro. Que tiene un pie diabético, está infectado, tratemos el pie diabético con antibióticos, hagamos cultivo, tratemos, es lo que hicieron. Entonces ellos le dicen, no, yo hoy creo que el doctor no le haya dicho eso a ustedes, porque no creo que ningún médico le guste seccionar un pie o quitar una muela. Usted va al odontólogo y el odontólogo lo primero que hace es decirle, no, vamos a tratar de zapar el diente lo más que se pueda. Fíjense que ellos tratan de zapar el diente. Y a veces uno puede creer que me está cobrando demasiado. No, es que lo correcto es que uno trate de zapar el órgano. ¿Bien? Y entonces, bueno, desgraciadamente, si usted no trata, el hombre es diabético y es hipertenso. Si usted no trata la diabetes y anda con 300 de azúcar y 180 con 90 de presión, pues entonces es bien complejo hacer la cirugía y además hacer el tratamiento al paciente. Entonces las enfermedades de base hay que tratar. Hay evidencia que apunta a mecanismos celulares que están asociados con la edad, ¿verdad? Como la edad, como son la pérdida de capacidad de división de las células precursoras del ligamento espiral y de la estría vascular, la muerte de las células sensoriales y neuronas auditivas que no son reemplazables en mamíferos adultos
y el mecanismo de estrés y oxidación celular asociada con el envejecimiento. Todas estas enfermedades neurodegenerativas, todas estas enfermedades metabólicas, todas estas enfermedades inmunodepresoras, todas tienen un componente importante en la aparición de la previacusia. Además de que hay daño a nivel del órgano, a nivel del órgano de Corti, a nivel de la célula ciliada, a nivel de las estrías, a nivel de la circulación, es decir, de la perilinfa, ¿sí? La circulación de la perilinfa a través de los canales semicirculares. Entonces, fíjense lo importante que tiene todo esto, que lo veamos como un todo. Es como hoy, que se está tratando de pregonar de que la medicina no puede ser, un médico no puede tratar un solo paciente. Hoy por hoy se habla de que la medicina tiene que ser en equipo, uno tiene que tratar a los pacientes en un equipo multidisciplinario, no pretender tratar a un paciente solo, porque la medicina ha avanzado mucho, los pacientes tienen varias complicaciones y uno tiene que apoyarse en otros especialistas, porque hay pacientes que son diabéticos, y si vienen con una previacusia y llaman diabético, yo les recomiendo a ustedes que vean un endocrino, que vean un clínico. Porque usted como médico general está viendo la previacusia, pero la diabetes mellitus sería bueno que la vea un clínico, un endocrino. Si no es hipertenso, que lo vea un cardiólogo o lo vea un clínico. Y así, tratar de alimentarse del conocimiento de otros especialistas para que nos ayuden a enfocar el problema, porque a veces esto no es tan sencillo como ustedes piensan. Al tratamiento, la prevención y la perspectiva. Aquí lo más importante es prevenir esto. ¿Y cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Con lo mismo que estábamos diciendo ahorita en la hepatogenia. Actuar sobre los factores de riesgo, sobre los factores que afectan al paciente. Por ejemplo, si él está viviendo en un lugar, en una zona industrial, donde hay un ruido importante, que está comprometiendo su oído, que está produciendo fatiga auditiva, que está trayendo trastornos de tipo de audición en el abuelito, hay que buscar la manera de sacarlo de ahí, dentro de lo posible. Si tiene una enfermedad de base, hay que tratar la enfermedad de base. Si tiene una infección del oído, hay que tratar la infección del oído. Bien, entonces, la prevención radica en evitar tratar estas cosas. Y lo otro, no llegar a la apofosis, tratar de colocar implantes mediante prótesis auditiva. A veces, usted, que fue lo que hemos visto hasta ahora, por eso le digo que esto tiene mucha relación con lo que ustedes han visto. Cuando vimos audiología básica, vimos que nosotros podemos identificar la hipoacusia, clasificar la hipoacusia, y en dependencia de la clasificación, así será el procedimiento que vamos a adoptar. Porque si él tiene una hipoacusia leve, busquemos la causa de la hipoacusia leve. Puede que sea un bajón de serum, puede que sea una otitis media, puede que sea algo. Pero si tiene una moderada y trabaja en un lugar donde está favoreciendo, porque hay abuelitos que todavía trabajan con 65 años, todavía trabajan. Entonces busquemos la manera de sacarlo del lugar, manejar los factores de riesgo que están comprometiendo, que están llevándolo a una previacusia. Porque la previacusia es un proceso de envejecimiento, pero también se acelera cuando usted tiene factores que tienen que ver, factores de riesgo que tienen que ver con esto. Entonces hay que trabajar sobre esto. Y lo otro, si usted clasificó la previacusia, ve que tiene una moderada y podemos ponerle un implante coclear y con eso el abuelito puede escuchar, es una solución. Y ese es el tratamiento mismo. El uso de equipos auxiliares para audición, es decir, implantes de tipos de sonido, que son prótesis auditivas. Bien. A ver, ¿qué más? El avance del desarrollo de dispositivos electrónicos, la comida. Esto es. Antes había unos más grandes, ahora hay muchos más pequeños, con mucha más capacidad. Eléctricos se recargan se recargan con electricidad. Otros antes venían con pilita, ahora vienen recargables. Hay mucha por la tecnología. En algunos casos, la previacusia es inevitable, ¿verdad? Pero si podemos influir en que el deterioro sea menor o más lento, evitando la exposición al ruido. Fíjense como les dice. Otra manera de prevenir es esto. La previacusia al final le va a llegar, pero tenemos que disminuir, desacelerar el proceso. Es como el dicho ese de que si yo supiera que Perico era Soto, yo paro el tren. Perico era un tipo que todos los días pasaba la línea del tren y el tren venía y el
el tren pasaba y él pasaba y no se daba, y el maquinista nunca supo que Perico era sordo. Hasta un día que él pensó que Perico no iba a salir de la línea, o iba a salir de la línea, y pasó y mató a Perico. Y cuando fueron a investigar, Perico era sordo. Es como dice, si yo hubiese sabido que Perico era sordo, yo paro el tren. Entonces aquí lo que hay que evitar la exposición al ruido, porque el ruido es la primera causa de lesión al oído. Es la primera causa, la más frecuente y la más con la que nosotros vamos a convivir en la práctica médica, el ruido. Bien, entonces, y eso ya ustedes lo saben de clases pasadas. La enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, como la diabetes, pueden afectar la audición. Porque el proceso de la enfermedad de diabetes mellitus no es solo a nivel de la macrocirculación ni de la microcirculación, ni de los grandes vasos, porque la gente siempre se concentra, diabetes mellitus coronaria, diabetes mellitus veterovacilar, diabetes mellitus, no. Y el oído no tiene también vascularización, tiene vascularización, ¿verdad? Y si tiene una ateromatosis de la coronaria o tiene una ateromatosis del veterovacilar, ustedes no creen que también se va a afectar la vascularización al oído, se afecta. Entonces hay que tratar la diabetes mellitus y las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿verdad? El mantenimiento de una buena salud y la realización de ejercicio físico pueden reducir la afectación de la audición en un futuro. Hijo, eso nadie lo cuestiona hoy en el mundo. Nadie cuestiona que la actividad física es la mejor medicina que hay. La actividad física y el ayuno son las dos mejores medicinas que hoy en el mundo se está hablando. Porque la actividad física, ¿qué hace? Mejora la actividad cardiovascular. Y si mejora la actividad cardiovascular, mejora la irrigación nerviosa, la irrigación al sistema nervioso central, al propio corazón, al riñón, ¿verdad? Entonces fíjense la importancia que tiene la actividad física. Y lo otro es el ayuno. Cuando uno ayuna, ¿qué hace el cuerpo humano? Existe una autoconsumo, una autodestrucción de todas las células viejas, porque lo primero que hace el cuerpo humano es que empieza a degradar todo lo antiguo, lo viejo. Y entonces uno lo que hace es cambiar, se autoconsume, se autofagocita, se autocanibalea. El sistema, el mismo cuerpo humano se va comiendo todas las cosas, y entonces permite la regeneración celular. Fíjense la importancia que tiene el ayuno. No solo un problema de religión, ni es un problema de otras cosas, es un problema también de que forma parte de la salud, en ayuda a la salud del paciente. Bien, vamos a trauma acústico. Hasta ahí es saber el concepto de previacusia, saber los factores que tienen que ver con la previacusia, la clasificación, un poquito de la fisiopatología, saber que el ruido es importante en la prevención, es decir, que hay que buscar la manera de aislar al paciente del ruido, ¿verdad? Y tratar las enfermedades de base. Y el tratamiento final de la previacusia, hijo, es esto, no hay otro, es esto. Tan importante es esto para el oído como es importante el marcapaso para el corazón, como es la válvula para trifúpide, para la mitral, en el caso de la endocarditis bacteriana. Entonces, aquí es esto, prevenir, y si ya está, pues tratar de buscarle soluciones para que el paciente no se aísle de las cosas ni de las personas. Bien, vamos al trauma acústico. Trauma acústico, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es trauma acústico? Trauma acústico. Se denomina trauma acústico a la alteración orgánica con carácter permanente y progresivo de las estructuras del órgano de Corti. Y volvemos de nuevo al órgano de Corti. Ya, aunque el trauma acústico también, es decir, aquí tiene que ver mucho también el sonido, el ruido, la intensidad del ruido. Tiene mucho que ver también con esto. Y acuérdense que antes de llegar aquí, nosotros tenemos una membrana timpánica. Pero fíjense, es permanente y progresivo de las estructuras del órgano de Corti. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los ganglios sensitivos, ahí es donde están las sinapsis neuronales, ahí es donde está la vía que lleva la información al sistema nervioso central. Es decir, el espectro del trauma acústico está entre los 3.000 y los 8.000 ciclos y es producido
producida por ruidos a alta densidad. Es decir, que cualquier ruido no produce un trauma acústico. Un ejemplo de un ruido que produce trauma acústico son los aviones de combate, la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas. Esos ruidos intensos de alta intensidad producen trauma acústico. Fíjense que esa gente siempre anda con unos audífonos de tamaño así. Otros son la gente que trabaja en la industria minera, en las grandes industrias del acero, donde hay gran intensidad, gran proporción de ruido. Bien, es decir, que eso es con lo que está relacionado. Ahora, las manifestaciones son a nivel del oído medio y del oído externo. ¿Por qué a nivel del oído medio y del oído externo? Porque a nivel, el sonido viene con gran intensidad por el conducto, pero no afecta el conducto. El conducto está ahí, el conducto es un órgano, es una estructura de paso. Él no tiene nada que ver con el daño a nivel del oído externo. El problema está cuando llega a la membrana timpánica. Ahí es cuando está el problema, cuando llega a la membrana timpánica. Por eso es importante esto, el oído medio, con todo lo que se desencadena al llegar a la membrana timpánica y moverla, todo lo que se desencadena hasta que llega al oído externo, al órgano de corte. Y lo otro es las manifestaciones a nivel de oído interno, ya aquí propiamente en el laberinto anterior y posterior. ¿Bien? Ahora, las hipoacusias inducidas por ruido. ¿Qué cosa de concepto? ¿Qué cosa es hipoacusia inducida por ruido? Es una sordera por ruido, hipoacusia de intensidad variable, cuya agente etiológico primario es ¿quién? El ruido ambiental. Gente que convive en grupos electrógenos. Ahora, la tecnología, hay lugares donde no llega la actividad eléctrica, porque son lejos en la Amazonía, o son lejos bien de adentro, en lugares donde el hombre no ha podido llegar. Y entonces el hombre lo que hace es que transporta grupos electrógenos. Grupos electrógenos son como unos contenedores donde vienen la ropa, esos contenedores, esos grandes contenedores donde vienen los barcos que transportan ropa y eso. Bueno, son contenedores así, pero que dentro de esos contenedores vienen motores, son motores de gran tamaño que se encargan de generar electricidad a través del petróleo. Entonces, a veces en estos lugares tan distantes, donde no puede llegar la energía eléctrica por razones geográficas, porque a veces es difícil llevar la electricidad porque la geografía no lo permite, pues se desmontan estos contenedores y eso se llaman grupos electrógenos. Esos grupos electrógenos, que puede ser un contenedor, puede ser 2, 3, 4, en dependencia de la población. Si es una población de 500.000 de habitantes, tiene que ser un grupo electrógeno grande. Generan electricidad a través de petróleo, pero también generan una alta intensidad, una alta agresión al oído a través del ruido. Y estas personas que se encargan de estos grupos electrógenos, lo normal es que ellos aíslen el grupo electrógeno del lugar donde está de la comunidad. Generalmente el grupo electrógeno está aquí, la pizarra esta es el grupo electrógeno, y todo lo que está alrededor en blanco es la comunidad. ¿Qué hacen esta gente que tiene que ver con eso? Pues ellos levantan un muro por encima de la casa más alta que puede existir en la comunidad. Recuerden que aquí no estamos viviendo en Sao Paulo, donde hay rascacielos. Aquí estamos viviendo en poblaciones aisladas, donde las casitas más altas tienen dos pisos, 3 pisos, no más. ¿Bien? Porque no hace falta esto en Sao Paulo. En Sao Paulo hay una planta de seguro de energía nuclear. ¿Energía nuclear, no? Hidroeléctrica. Entonces no necesitan esto. Y ellos levantan alrededor del grupo electrógeno unos muros de esto, por encima de la casa más alta, con el objetivo de concentrar el ruido y que el ruido se vaya por encima. Cuando no lo hacen, como que conocen un lugar, pues trae trastornos de tipo de trauma acústico. Miren, niños con trastorno en la concentración no podían ir a la escuela porque no se concentraban. Segundo, hipoacusia en niños, hipoacusia en adultos, trastornos del sueño, no podían dormir. Las embarazadas y los bebés
Los bebés no, dice que los bebés se movían constantemente, no dejaban a la mamá tranquila. Hay una cosa que se llama, ahora no recuerdo su nombre, cómo fue que ellos le dijeron que se llama, que es una onda que tiene que ver con, donde hay actividad eléctrica, esos motores generan como especie de una onda o de un mecanismo que es como especie de una actividad eléctrica que produce anemia. Fíjense todo lo que es eso. ¿Qué tuvieron que hacer? Levantar una pared alrededor del grupo electrógeno hasta por encima de la casa más alta para poder evitar todas esas cosas. Pero ya el daño estaba hecho. Porque esto es progresivo y es irreversible. Es irreversible. Ya el daño estaba hecho. Bien, entonces, desde el punto de vista de la epidemiología, se estima que 1/3 de la población mundial y el 75% de los habitantes de ciudades industrializadas padecen algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por la exposición a sonidos de alta intensidad. Ahí tienen. Y yo le estoy haciendo el cuento de una ciudad pequeña, donde había un grupo electrónico. Miren, en las grandes ciudades, por ejemplo, en las ciudades donde hay ciudades que se caracterizan, unas porque su desarrollo es turismo, otras se caracterizan porque son industriales, donde se producen maquinarias, se producen así. Esa gente padece de esas cosas: insomnio, trauma acústico, problemas de sordera, hipoacusia. Entonces, su clasificación, el trauma acústico puede ser agudo y el trauma acústico puede ser crónico. ¿Ya? Ahora, tiene 4 fases o etapas. La primera, que es la fase 1, es la instalación de un déficit permanente. Al final vamos a ver. Hay una segunda fase, que es la fase de latencia. Bien, hay una tercera fase, que es la latencia subtotal, y hay una cuarta fase, que es la terminal o hipoacusia manifiesta. Es decir, que primero se produce un daño a nivel del órgano de corte, y posteriormente, como el ruido se prolonga y se progresa el daño, aparece ¿qué cosa? La hipoacusia. Pero ¿cuál será? Hay que ver cuál es. Hay que clasificarla como lo que ustedes conocen. Hay que hacer audiología tonal, hay que hacer la carta tonal esa que van a aprender cómo se hace, hay que hacer de todo, hay que hacer varios estudios para ver cuál es el nivel de hipoacusia que tiene el paciente y poder tratar. Pero fíjense, instalación de un déficit permanente, que haya un daño a ese nivel. Posteriormente hay una latencia, subtotal, y como por último termina en una hipoacusia. Bien, ahora desde el punto de vista etiológico, volvemos de nuevo al mismo problema. El agente etiológico primario es el ruido. Hay muchas cosas que dañan el oído, pero la causa fundamental de daño en el nivel del oído es el ruido. Y si me vuelven a preguntar, el ruido. Y si me vuelven a preguntar, el ruido. Bien. Y eso nos los va a dar el nivel de decibeles, ¿verdad?, de la intensidad del ruido. Acuérdense que cuando clasificamos la hipoacusia, hablábamos de que por debajo de 35 decibeles era normal. Algunos decían que hasta 16, por debajo de 15, 16 era normal. Otra clasificación es 35. Después de 35 creo que hasta 40, ¿no? 60, ¿no? 60, después de 60, 90, y después de 90 en adelante, que ya había pérdida total. Pero fíjense, ahora, también hay agentes etiológicos secundarios, pero el principal es el ruido. Vamos al agente etiológico secundario. Tipo de ruido. Hay ruidos estables, hay ruidos fluctuantes, hay ruidos intermitentes, hay ruidos de impacto. ¿Se imaginan cómo son esos tipos de ruido? Un ejemplo, un ruido fluctuante, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el ruido fluctuante? Un ruido fluctuante, ¿sabe qué? Esos mismos que tienen en su casa un aparato una bomba de producir electricidad con gasolina. Eso es un ruido fluctuante. Lo tienen un tiempo puesto, X horas, lo apagaron, volvieron, lo apagaron. Es decir, que el ruido no se mantiene en el tiempo, sino que fluctúa. Pero además, el ruido, en dependencia de la necesidad de la vivienda, así será la intensidad del ruido.
La planta genera para 10 bombillos. Pero si tú en la vivienda tienes dos bombillas, la planta va a generar para 10. Pero cuando está utilizando 2, pues su nivel de ruido es menor, porque está generando solo para 2. Es decir, que el consumo es para 2, pero cuando ya está consumiendo para 10, el nivel de ruido es mayor, porque ella no para, ella constantemente está produciendo, está generando ruido. Bien, entonces, los diferentes tipos de ruido, la frecuencia del ruido, alta, baja, la edad también tiene que ver, ¿cuáles son las edades vulnerables? Los adultos. ¿Cuáles son las edades vulnerables? Los niños. ¿Cuáles son las edades vulnerables? Los pacientes que tienen enfermedades de base, el sexo lo reflejan con más, la mujer, el embarazo, la patogenia previa del oído. Si usted tiene un daño en la membrana timpánica y además tiene un ruido, o tiene cualquier patología del oído, tiene una otitis media y además tiene un ruido permanente ahí, que está produciendo ahí un trastorno, un ruido sólido permanente ahí, y además le está produciendo hipoacusia. Bien, susceptibilidad individual. Hay gente que tiene el umbral del dolor más alto que otro. A lo mejor yo me quemo con un cigarro y la mamá que me están acercando el cigarro ya saco la mano. A lo mejor le ponen el cigarro a él y él se deja ahí 3 segundos con el cigarro. Hay gente, conocen sobre fisiología del dolor, ¿verdad? Y saben que hay personas que tienen un umbral del dolor mucho más. ¿Más qué? Más sensible que otro, ¿verdad? Más sensible que otro. Entonces, por eso va a depender la susceptibilidad del individuo. Hay gente que aguanta más ruidos que otros, ¿verdad? Hay gente que tolera más el ruido que otros, y hay gente que son capaces de dormir con una fuente de ruido y duermen como si nada. Ejemplo, televisor. Hay gente que duerme con el televisor, que son unos pendejos durmiendo con el televisor. Se acuestan a las 10 con el televisor y son las 7 de la mañana, el televisor sigue encendido y la película están tirando típico, ametralladora adentro, se están matando en el televisor y él está durmiendo como si no pasara nada. Sin embargo, la mujer, oye, apágame el televisor que no aguanto eso, ya no aguanto, muchacho. Entonces, la susceptibilidad individual es importante. Bien, hijos. Ahora, por la acción directa, la patogenia, por la acción directa del ruido, el efecto del microtrauma. Ahí hay una pérdida progresiva de células por la acción de picos de ruido, de un ruido continuo, con la consecuente eliminación del neuroepitelio en proporciones crecientes. Es como decirle, un ejemplo le voy a poner, la cervicita en la mujer. Cuando la mujer ya tiene varios embarazos, el primer parto, no natural fisiológico, las células que están dentro del endocervix se proyectan hacia el cervix y aparece la cervicita. Pero ya cuando tienen su segundo parto, eso se hace mayor. Y ya cuando tienen el tercero, eso se hace mayor. Por eso es que cuando es tan frecuente en las pacientes multíparas que aparezca el cáncer cervicuterino. Y es por la exposición que tienen de las células intracervicales, es decir, intracervix, que se exponen en el cervix. Entonces, imagínense, lo mismo sucede aquí. Tiene un efecto metabólico. ¿Por qué? Porque se está destruyendo los cilios, se están destruyendo el neuroepitelio. Hay lesión a nivel del nervio, de los nervios que transmiten el sonido. Hay acción sobre los canales intracelulares de calcio, porque además se está dañando. ¿Y el calcio qué función tiene? Si se daña la célula, hay un daño a nivel de los canales intracelulares de calcio. Porque el calcio tiene que ver con ¿qué? Con la contractibilidad. Tiene que ver con ¿qué cosa? Con la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Tiene que ver con la contractibilidad. Y estas células funcionan con calcio. Las células ciliadas internas, todas las células de nuestro cuerpo funcionan con calcio. Es importante los iones de calcio. Bien, y cuando están ausentes, pues favorecen lo que se llama la hipoacusia inducida por el mismo ruido que es la acción directa. Y está la otra que es por la acción directa de la onda expansiva. No es el ruido directo, es la onda expansiva que conlleva esto. Generalmente esto lo pueden ver en la ruptura de plantas nucleares, en Chernobyl.
en Ucrania, Kiev, hubo una planta nuclear que explotó, una ciudad de más de 500 000 de habitantes. Mucha de esta gente se quemó por las ondas radioactivas, muchas tuvieron trastornos de tipo congénito, genético, otras tuvieron trastornos de tipo neurodegenerativo. Ya muchas de estas personas, envejecimiento precoz, lesiones de tipo a nivel hematológica, lesiones a nivel ósea, lesiones a nivel de los diferentes tipos de órganos por la onda expansiva, porque esta planta nuclear que tenía un reactor nuclear de alta potencia explotó. Y imagínense la gente que estaba viviendo alrededor de ellos, ¿qué pudo haber sucedido? Ustedes saben cómo se enteraron en el mundo que había explotado la planta nuclear, de energía nuclear, porque los Estados Unidos tenían un satélite que estaba constantemente sobre la Unión Soviética o la antigua Unión Soviética, que eran ellos, y ese satélite se encarga de monitorear todo lo que tenga que ver con energía nuclear, porque como ellos están en una guerra entre países que están con armamento nuclear, todo lo que se mueva con energía nuclear, ellos tienen satélites que lo captan, y captaron que había ocurrido una explosión nuclear en un lugar determinado. Pero se dieron cuenta, el mundo supo por eso, porque ellos dijeron que había sucedido algo ahí, y después a los pocos días en Finlandia, que está a miles de kilómetros de Ucrania, ya aparecieron las primeras lluvias radioactivas. Imagínense en Finlandia, que está a miles de kilómetros, eso se comporta como una onda expansiva. Imagínense los que viven ahí. Esta es la planta, yo soy la planta nuclear y todos ustedes están alrededor de mí. ¿Qué debe haberle pasado a esa gente? Y lo que no sabemos. Pero sí sabemos que muchos países como Brasil ayudaron muchísimo en el transporte de personas de Ucrania hacia las islas del Caribe, porque una de las formas de tratar las radiaciones nucleares son los baños de agua de mar. Ayudan a eliminar del cuerpo humano. Esa gente tenía impregnado en la sangre, en sus huesos, radiación nuclear. Entonces, bueno, algunos países de Centroamérica, Cuba, México, que en aviones humanitarios, que muchos brasileños también ayudaron, trajeron de esos países niños y madres con niños con estas enfermedades. Entonces, imagínense esa onda expansiva a los que viven ahí. Aspecto fisiopatológico. Hay una cosa que se llama la adaptación, que ustedes saben cuál es. No es más que la adaptación. ¿Qué cosa es? Que hay un receptor que se adapta a un estímulo sostenido hasta un tiempo. La fatiga acústica es lo mismo. Él se cansó de que constantemente lo están agrediendo. ¿Y qué pasó? No se recuperó. Lo normal es que entre 2 y 3 y 16 horas se recupere. No se recuperó el oído, se fatigó, y eso nos permite a nosotros, esta fatiga acústica nos permite dar una valoración temporal del umbral auditivo y una valoración permanente del umbral auditivo. Eso se hace con estudios, se hace con audiología. Bien, ahora, diferencia entre los mecanismos de adaptación y de fatiga auditiva. Adaptación auditiva y fatiga auditiva. Adaptación, ¿qué cosa es? Tú te adaptas al ruido. ¿Y la fatiga auditiva qué cosa es? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es el concepto de fatiga auditiva? A ver, ¿quién me lo dice? Fatiga auditiva. ¿Lo vieron cuando vieron semiología? ¿Qué cosa es? Disminución de la audición después de haber estado en un ambiente con ruido. Entonces, miren, adaptación auditiva, disminución de la sensación del oído debido a una actividad previamente desarrollada por este órgano. Fatiga auditiva, sensibilidad que disminuye debido a un estímulo independientemente de que este oído esté excitado o no. Ahora, hay diferencias entre ellas. En la adaptación auditiva, la aparición es rápida. En la fatiga auditiva, la aparición es lenta. La adaptación auditiva, la aparición es rápida. Fíjense que aquí la fatiga es lenta, porque el ruido está... Es como el tipo que le gusta a una mujer y la mujer le dice que no, y él sigue ahí. Y la está fatigando, pero ella sigue que no, y ella sigue ahí. Y la fatiga, pero ella dice que no. Entonces, la máxima caída recae en la frecuencia estudiada. Hay que estudiar, se estudia por la audiología en qué frecuencia está y se sabe.
Aquí la máxima caída recae en la frecuencia de los 4000 Hz. En la adaptación auditiva no se acompañan de acúfenos. ¿Qué cosas son acúfenos? ¿Qué cosas son acúfenos? Sonidos. Sonidos, tinnitus o acúfeno es lo mismo. Se acompaña de acúfenos. La adaptativa, su duración al cesar el estímulo es menor que el tiempo de excitación. Es decir, que al cesar el estímulo, ya, se acabó. Sin embargo, en la fatiga, su duración es mayor que la del estímulo. Es decir, que la duración de la fatiga es mayor, se prolonga más en el tiempo que la adaptación auditiva. Esas cosas tienen que manejarlas, saber la diferencia entre uno y otro. ¿Bien? En la hipoacusia inducida por ruido tenemos síntomas auditivos y síntomas no auditivos. Ojo con esto, ¿ya? Porque yo no le voy a preguntar nada de esto, pero sí le voy a preguntar esto. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Ya? Porque esto, no necesito hacer una serie de estudios auditivos, de audiología básica para poder llegar a esto. Pero yo, esto sí se lo voy a preguntar. Hipoacusia inducida por ruido, es decir, que cuando ustedes lleguen a, no sé, a cualquier lugar de ahí, y ustedes vean que ustedes estén cerca de una planta industrial que genera ruido, ustedes ya saben que tienen que hacer un estudio de ruido para ver la sensibilidad y la susceptibilidad de su población y ver la adaptabilidad y la fatigabilidad de la población que ustedes tienen de ahí con relación al sonido. Entonces, aquí en la hipoacusia inducida por el ruido, los síntomas auditivos son hipoacusia. El ruido produce hipoacusia, ese ruido mantenido ahí. No es que tú no oigas cuando te hablen, pero te genera un cierto nivel de disminución de la audición. Te produce tinnitus, te produce ruido. ¿Por qué? Porque te fatiga. Se fatiga el oído, se fatiga. Y eso produce ruido dentro del oído. Acuérdense que el oído es una cavidad cerrada. Y eso produce ruido. Y lo otro es vértigo. ¿Por qué produce vértigo? Porque además de que el ruido produce fatiga, además hay un trastorno de tipo de acomodación. ¿Por qué? Por la relación que tiene el oído interno a través de de los canales semicirculares y de la cóclea. Ellos están muy relacionados. El laberinto membranoso y el laberinto óseo están muy relacionados. Entonces, fíjense, hay hipoacusia, hay tinnitus y hay vértigo. Ahora, en el caso de los no auditivos, la exposición a ruidos de elevada intensidad puede tener otros efectos en el ser humano. Miren, ahí lo tienen. Los no auditivos. Hipertensión arterial. Oye, no es fácil ahí constantemente que te estén diciendo, oye, que yo quiero salir contigo, oye, que yo quiero salir contigo, oye, que quiero salir contigo, oye, no quiero salir contigo, oye, que tú no me caes, no me gusta, oye, que no. Le sube la presión a la pobre mujer. Pero es que el tipo sigue jodiendo, se le aparece en la escuela, se le aparece en la casa, se le aparece en el cuarto, se le mete en el closet, se le aparece en la televisión, aparece en el canal de las 8 de la noche con Junior. Tiene que darle taquicardia a la pobre mujer porque ella dice, ya este se me va a aparecer en cualquier momento debajo de la almohada. Taquinea. Porque es imposible ese ruido constante ahí sobre ti. Con esa sintomatología, endococloteca, hiperacidez, se desencadenan mecanismos de aumento de la acidez, ¿ya? Disminución del apetito, disminuye el apetito, aumenta la acidez gástrica, pero todo eso es por estrés. No vayan a pensar que todo eso que yo le estoy diciendo aquí es por estrés, es por otra cosa, porque usted saca al paciente de ahí, quita el ruido, quita los problemas y a los pocos días ya se acabó el problema. Pero todo eso es por estrés. Interfiere con la eficacia de la comunicación hablada. Ustedes se imaginan dos viejas en un lugar como este, dos viejas chismosas. Oye, Eduardo anda, anoche metió una morena, oye, y por la mañana metió una blanca, oye, qué clase el tipo. Y la vieja, dime, y la otra vieja, que te estoy diciendo que el doctor metió una blanca y una morena en la noche, en la madrugada, y ahora está metiendo, en cualquier momento mete a mi sobrina, ¿qué tú dices? Y chismosa las dos viejas. Es decir, que la comunicación es imposible, porque el ruido constantemente
un ruido constantemente que no te permite la comunicación con la persona. Y eso, ¿qué afecta? Las relaciones. Y eso es importante para nosotros los médicos, porque hay gente que se vuelve loca, hay gente que se suicida, hay gente que se mata. Mayor propensión a sufrir accidentes de trabajo. Si usted no oye bien, porque tiene tinnitus, o porque cree que el ruido que está en el exterior es un tinnitus, y si de verdad es un ruido producto de que hay un motor que se lesionó, se dañó, o una explosión, y él cree que eso es un tinnitus, se queda en el lugar y no se mueve, ahí está el accidente. Entonces, miren, propenso a accidentes de trabajo. Los vértigos, ¿tú imaginas subido haciendo un arreglo, una situación de esa con vértigo? A piso. Pueden incrementar el nivel personal de estrés. Hay gente que tiene un nivel de estrés tolerable, toleran el estrés y aguantan el estrés. Hay gente que aguanta estrés y desencadenan el estrés de otra manera. Mientras que hay algunos que se tiran y se suicidan o duermen mal o no se alimentan, o hay otros que aguantan estrés. Además, originan irritabilidad y alteraciones del sueño. Son esos tipos que llegan y cuando llegan, que ya empieza el ruido, que llegan a su casa, quieren mandar a todo el mundo para el patio, a botar a la gente a la casa, y el tipo tú le estás diciendo, oye papi, póntate bien, mira, no somos culpables. No, y se ponen a acusar. Y alteraciones del sueño, no duermen. Entonces imagínate, irritabilidad, y además de eso no duermen. Eso de tipo al otro día es un ogro. ¿Hay que matarlo o botarlo? Etiología. Existen personas mayores susceptibles al traumatismo por ruido. Además, hay factores orgánicos como la edad y alteraciones vasculares en el órgano de Corti que aumentan la susceptibilidad. Las nuevas y modernas pruebas audiológicas permiten conocer desde la susceptibilidad y seleccionar las personas antes de colocarlas en ambientes ruidosos. Por eso es importante que cuando usted, por eso es importante el médico de trabajo, el médico laboral, que aquí nosotros no lo tenemos, pero en Brasil existe. Y si los hay, en algunos lugares del gobierno, pero yo nunca he visto un médico laboral, muy pocos médicos laborales. Esos médicos laborales son los que cuando tú llegas, te hacen la prueba de VIH, te hacen la prueba de serológica, te hacen la prueba de la sífilis, te hacen todas las pruebas. Y te hacen electro, esos son los que te buscan a ver qué tienes que pudiera invalidarte para no poder trabajar porque hay determinados trabajos que son bien complejos y bien peligrosos. ¿Bien? La sordera puede producirse por la exposición a un ruido continuo e intermitente. ¿Usted lo tiene continuo ahí? Bueno, ya ustedes saben de eso porque esto lo hemos hablado otra vez. Pero también existen casos de sorderas totales por explosiones o altas intensidades. Militares, mineros, tenemos mineros. Construcciones, constructores, ¿verdad? Que lesionan el órgano del Corti. Lesiones auditivas, aquí están todas. Ruptura de la membrana timpánica, lesiones del pabellón y del conducto auditivo externo, dislocación de la cadena osicular. Como mismo se disloca la articulación del hombro, también se dislocan los huesecillos del oído. Otitis supurativa ulcerosa. Sordera o hipoacusia, fractura del hueso temporal. Si se fractura el hueso temporal, hay inestabilidad dentro del oído. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de mantener las presiones dentro del oído. Lesiones irreversibles del órgano de Corti. Ese debe tener un trastorno neurosensorial del carajo. Trastornos neurovegetativos, vértigo postraumático, acúfenos o tinnitus permanentes. ¿Bien? Estas lesiones pueden dejar daños irreversibles en el mecanismo de conducción o en el órgano de Corti. ¿Ya? Prevención del trauma acústico. Control del ruido de la fuente de producción. Acondicionamiento acústico de la fábrica. Aquí, esto en el examen se le puede preguntar como un caso clínico. Un caso clínico, un individuo que está trabajando en una fábrica, que está expuesto a ruido, y bueno, ustedes tienen que, las preguntas que se hacen. Uso de protectores auditivos por el personal. Examen periódico de los obreros y las fichas audiológicas de ingreso antes de comenzar. Visitas y vigilancias periódicas de la fábrica o a la fábrica. Bien,
Examen otoscópico, mírenlo, ese hay que tenerlo siempre encima de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver los traumas, nos va a permitir ver las lesiones, nos va a permitir ver las infecciones, nos va a permitir ver el oído, evaluar el oído y definir si hay algo que está favoreciendo esto. Pero además, el estudio audiométrico, por lo menos una vez al año, cada 6 meses, a personal de riesgo. Personal de riesgo, militares, gente que trabaja en industria, gente que trabaja en el petróleo, gente que trabaja en la aeronáutica civil, en las Fuerzas Armadas. Porque ustedes pueden trabajar en las Fuerzas Armadas como médicos, y si ustedes trabajan en las Fuerzas Armadas como médicos, ¿verdad? Y ustedes trabajan en las Fuerzas Armadas y ustedes tienen una división de tanques, una división de aerotransportada, ustedes saben que esas personas pueden sufrir traumatismo del oído. Entonces, ustedes como médicos tienen que hacer la audiología a quienes, a los que trabajan en la artillería, a los que trabajan en los tanques, porque son gente que están expuestas constantemente al ruido. ¿Bien? ¿Con qué objetivo? Por lo que ustedes saben, evitar que la sordera progrese, pero además, miren, evitar la incapacidad. Pero además van a ayudar a la empresa también a evitar que tengan que hacer una indemnización o indemnizar, porque hay empresas que son abusivas y después que producen el daño utilizan a los obreros, después lo quieren botar a la calle, entonces no hay que indemnizarlo porque tampoco es botarlo a la calle. Ototoxicidad. La ototoxicidad, si ustedes me preguntaran de aquí, yo les digo que la ototoxicidad se lo voy a preguntar en todos los exámenes, en el primero, en el segundo, en el tercero, en todos. ¿Saben por qué les voy a preguntar la ototoxicidad? Porque nosotros jugamos constantemente con esos medicamentos. Estos medicamentos que ustedes van a ver aquí, nosotros somos como Capablanca. Capablanca era un famoso campeón mundial de ajedrez latinoamericano. El primer campeón mundial de ajedrez que le ganó un ruso fue un latinoamericano, Capablanca. Y nosotros jugamos con eso, jugamos con estos antibióticos. Tratamos a los pacientes con estos antibióticos. Muchas veces lo hacemos a ojo de buen cubero y no hacemos cálculos según peso dosis o dosis según cálculo peso. Bien, entonces, ¿qué cosa es la definición de ototoxicidad? Es la pérdida auditiva inducida por fármacos ototóxicos. Fíjense, ¿y qué produce eso? Bueno, daño a nivel del oído, en este caso, ototóxico. Y a veces tratamos a nuestros niños con drogas ototóxicas y estamos produciendo daño porque no hacemos cálculos reales de peso. Y hay gente, hay médicos que ven a un niño que tiene 3 años y que parece un niño de 8, entonces le quiere calcular la dosis como si fuera un niño de 8. Y aquí no es un problema del tamaño, es un problema del peso y de la edad, porque un niño de 3 años es un niño inmaduro todavía, no puede compararse con un niño de 8. Y hay médicos que son unos fieras, calculando a ojo de buen cubero, no pesan, no calculan, no hacen seguimiento de la ototoxicidad. Característica clínica de la ototoxicidad: hay una pérdida temprana del daño coclear agudo. Si progresa, las frecuencias más bajas del habla se afectan y el paciente puede llegar a tener una hipoacusia profunda si se mantiene el medicamento. Imagínense ustedes, 14 días, a veces tienen un cultivo con una E. coli Black sensible a micacina y con 7 días no es suficiente, hay que ponerlo 10 días. Imagínense a micacina, que es un ototóxico de aminoglucósidos, 10 días. 10 días. Y además, está 10 días con amicacina, pero no le hacemos control renal. Entonces hacen neurotoxicidad. No hacemos bulecratinina, no hacemos una otoscopía, no hacemos audiología, no audiometría. Entonces, ojo con eso. Ahora, el fármaco se detiene tempranamente, puede haber recuperación en el paciente, pero a veces no hay recuperación, es irreversible el daño. Pero cuando nosotros podemos detenerlo tempranamente, podemos ayudar a que el paciente evite la toxicidad. ¿Y qué produce la ototoxicidad? Hipoacusia, sordera. Miren, se describe la ototoxicidad vestibular como un efecto adverso notable. ¿De quién? De los aminoglucósidos. Incluso muchos pacientes con aminoglucósicos
aminoglucósidos, que ahí está la micacina, la tobramicina, la streptomicina, la rifacimina, creo que es, la gentamicina. Muchos de ellos nos damos cuenta que tienen ya trastornos de tipo ototóxico por un síntoma que ustedes conocen, que vieron cuando vieron semiología del oído, y es nistagmo. Por eso les decía, el nistagmo agotable no es un nistagmo patológico. El nistagmo no agotable es patológico, y hay que salir a buscar las causas del nistagmo patológico. Y si usted sabe que está dando la amicacina, está dando el aminoglucósido, y ya lleva un tiempo, usted tiene que tener ojo y saber que el nistagmo es un síntoma frecuente de ototoxicidad. Signo temprano. Ya saben, ojo para acá, pregunten qué medicamento está tomando. Los síntomas pueden incluir desequilibrio, síntomas visuales. En los niños, con frecuencia tienen inestabilidad y mareo. Pero además, al ponerse de pie, al andar o subir escaleras, tienen dificultad y mareo. Este que yo tengo no está usando medicamento. Él lo que tiene es que tuvo una cirugía de sinusitis, y a partir de ahí tuvo una laberintitis, y a partir de la laberintitis hizo una lesión de la cóclea, y tiene un trastorno de la cóclea de los vestíbulos, y tiene un trastorno de tipo de orientación. Y el problema de él es cuando él se agacha para agarrarse los zapatos. Él se amarra los zapatos y cuando se levanta, ya, se le desapareció el mundo. Todo empezó a darle vuelta y tiene que sentarse, acostarse. Puede caminar con las piernas separadas, ¿ya? Para evitar tropezar. Eso es que abren ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? La base de sustentación. Eso se llama base de sustentación. ¿Ya? Cuando usted ve un paciente que abre la base de sustentación para poder mantenerse en equilibrio, ese paciente está enfermo, está mal, tiene un trastorno de equilibrio. Pero como usted le hace un rompen simple y él abre las manos con los ojos cerrados, así, y no pasa nada, y con los ojos cerrados no pasa nada, no hay problema. Pero si él tiene que abrir la base de sustentación para poder mantener el equilibrio, hay trastorno del equilibrio, hay vértigo, entonces hay que estudiarlo, ¿verdad? En casos más graves puede haber, la visión puede afectarse, ¿verdad? Y bueno, aparece visión borrosa, una serie de síntomas. Puede haber vómito, puede haber cefalea. Doutor, uma pergunta. Então, esse movimento de ojo é por causa del medicamento? Una causa es el medicamento, pero otras causas pueden ser neurológicas. Sí. Otras pueden ser neurológicas, puede ser un tumor que esté comprimiendo la vía. Otra puede ser un accidente cerebrovascular, hemorragia, que esté comprimiendo la vía. Es decir, que hay que buscarla. Pero una de las causas y de síntomas tempranos de nistagmo son los medicamentos que producen ototoxicidad, los aminoglucósidos. Entonces, si tú ves que está paciente, él no tenía nistagmo, y tú le estás dando aminoglucósidos y aparece con nistagmo, entonces eso te tiene que decir a ti, ojo, está pasando algo, entonces retirar el medicamento, bajar la dosis. ¿Ya? Gracias. Vamos aquí. Los aminoglucósidos yo no se los voy a hablar, usted sabe mucho más de esto que yo. Ahí está. Este ya no se usa mucho, pero este sí, este sí, este sí, y este sí, y este lo usan en la infección urinaria en la mujer, artroso. También todo lo que está viniendo ahora es resistente a muchas cosas y a veces sensible nada más a amicacina, a la amicacina. ¿Ya? Pero fíjense, también los que usan la streptomicina se usa en el tratamiento de la tuberculosis y se da por largo tiempo, 6 meses, 3 meses. Entonces ojo con esto. Ahora, vamos a ver aquí. En la fisiopatología vamos a pasarlo para no. Ahora, la interacción de estos procesos conduce a la pérdida permanente de las células ciliadas de la cóclea y del aparato vestibular. Fíjense hasta dónde ocurre el daño. A
a nivel de la célula ciliada, de la cóclea y del aparato vestibular. Y como resultado hay una pérdida irreversible de la audición o disfunción del equilibrio. Fíjense, y eso lo estamos nosotros cada día en la práctica médica, estamos usando estos medicamentos. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a usar un medicamento, miren, le voy a decirle esto como un problema para la vida, como algo de la vida. Nosotros los médicos generalmente siempre nos aprendemos de cada grupo de medicamentos, porque son muchos grupos de medicamentos y muchos medicamentos en cada grupo. Siempre nos aprendemos 2 o 3 medicamentos de cada grupo. ¿Ya? De las penicilinas, estos 3. De los aminoglucósidos, estos 3. De los beta-lactámicos, estos 3. De la cefalosporina, la primera, estos 3. Así. Nos aprendemos bien 3 de cada uno. Y es lo que en la práctica médica usamos. Porque aprendértelo todo es bien complejo. O de lo contrario, si vas a utilizar alguno y no lo conoces, estudiarlo y buscar las reacciones adversas. Porque ojo con esto, hijo, ojo con esto, porque miren lo que produce. Pérdida irreversible. Aquí ya no hay marcha atrás. Cuando usted le produzca el daño al paciente por el uso de antibióticos de este tipo, no hay marcha atrás. Ya el barco ya partió. Doutor, antihipertensivo também? ¿Causa o no? No. Hay algunos antihipertensivos que pueden producir hipoacusia, pero no ototoxicidad. No ototoxicidad. E problema de labirinto? Que fica um pouco assim. El problema del laberinto puede ser, aquí hay una patología, vamos a ver aquí, vamos a ir aquí un momentito, después van a ver los factores de riesgo, las que vean eso después, tipos de pérdida auditiva que produce, ¿eh? Pero aquí hay una enfermedad. Todo esto tiene que ver con, estudiense esto, porque no solo los aminoglucósidos también producen otoxicidad, ¿ya? Pero quiero ver el mismo gráfico. Miren, aquí, ¿qué es lo que se hace a nivel de la atención primaria de salud? Ojo con esto, que me gusta preguntarse, porque ustedes al final lo que van a hacer es esto cuando se gradúen. Mírenlo aquí. Vamos aquí. Los principales fármacos que producen ototoxicidad. Mírenlo aquí. Lo que usted me preguntaba. Mire, doctor, ¿cuáles son? Pero no los antihipertensivos. No producen ototoxicidad. Pero eso sí, miren aquí, glucopéptido, antimalárico, la hidrocloroquina, agente, la quinina, vancomicina, esos son glucopépticos. Antiinflamatorios, no esteroideos, ojo, y estos medicamentos los usamos todos en la práctica médica diaria, todos. Porque esta quinina, furosemida, pero la furosemida no es antihipertensivo, es un diurético del tipo de la asa de Henle, ¿no? Sí, se asa de Henle. Pero fíjense, la quinina la tomamos en la frontera con Brasil, en la frontera con Bolivia, muchas veces hay paludismo, la gente la toma para prevenir la fiebre palúdica y la toman por años, y a veces por meses. Mira, que viene con soltera y está tomando quinina, ojo con eso. El monitoreo audiológico, digo que esto es lo otro que me interesa. El monitoreo audiológico es esto, historia clínica, es ser chismoso, metido en lo que no les importa, no importa, es importante que ustedes sepan todo. Antecedentes familiares, examen otoscópico, prueba de conducción ósea, a esos que no les gusta estudiarse Riller, estudiarse Weber, ahí la tienen, yo no le estoy preguntando nada del otro mundo. Estoy preguntando lo que les pueda preguntar y lo que les va a salir en la práctica médica diaria. La audiometría. ¿Por qué? Porque la ototoxicidad y los trastornos de estas patologías que hemos visto hasta ahora, donde hay influencia de ruido y daño a nivel de ruido, producen trastornos a nivel del habla de las personas, en los niños. Entonces ustedes necesitan un audiólogo, un logofonólogo que los ayude a ustedes a ayudar a sus pacientes, a evaluar a sus pacientes, porque esto es integral, no es que yo quiera, esto es integral. Aquí están pacientes que no pueden cooperar, o se deben obtener pruebas objetivas, potenciales evocados de tallo cerebral. Esto es carísimo, pero bueno, saben que existe. Autoemisiones, autoacústicas, emisiones autoacústicas. Bien, ahora, en enfermedad de Meniere, que es lo que tú me estabas hablando, hay eso. Ya, yo voy a dejarlo aquí, pero
revisen esto, ¿ya? Revisen esto. Oye, vete, no te vayas, tranquilo, entra para acá. Ven acá. Ciérrame la puerta. Ciérrame la puerta, que yo con ustedes soy especial. Cuando ustedes me dicen que tienen un examen, le dicen al profesor de ustedes que su profesor de otorrino es el tipo más imperfecto que hay, más pesado que hay, y que es un odioso. Díganle que yo soy un odioso. Le voy a decir algo, sí, díganle así mismo, porque ustedes saben que no es así. Porque cuando ustedes tienen examen, yo los libero para su examen. Y los libero incluso y no les doy la práctica. Les voy a decir algo. Aquí hay gente que tiene más de 3 asistencias, inasistencia a clase práctica. El que tenga las inasistencias a clase práctica no va a ir al segundo control. Aquí hay gente que no está yendo a clase práctica porque tiene un examen de ginecología, o porque tiene un examen de emergencia, o porque tiene no sé qué, o porque siempre tienen un pedo morado. Yo respeto a ginecólogos, respeto al pediatra, respeto al clínico, respeto a todo el mundo. Mis clases son tan importantes como esa, que a lo mejor les guste más que esa o menos que esa, no sé. Pero el que no vaya a clase práctica, yo lo estoy siguiendo. Ahí estamos. Yo lo estoy siguiendo. Le voy a quitar el derecho al examen al que no vaya a clase práctica. Y después no me propongan ni dinero, ni me propongan una botella de whisky, nada, porque no lo voy a aceptar a nadie, nada. Yo no me pongo. Por lo tanto, le estoy advirtiendo a todos esos que no van a clase práctica y que me dejan con un solo. Hay un compañero que va todos los días en la mañana solito, porque los otros 3 no van de ese grupo. Y el pobre se está afectando. Les pido por favor que tengan en cuenta esto, porque hay gente que ya está pasado. Les voy a quitar el derecho. Lo otro es que la semana que viene, acuérdense lo que tienen que entregar y lo que hay que estudiar es esta semana. Esta semana es evaluativa, por favor. ¿Ya? Ya. Gracias, chicos, muy amables.